Sí, estamos al aire. Ya, pues estamos de vuelta en Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Ya vamos a la entrevista, pero antes de Israel, antes de pasar con nuestro invitado, ya lo vamos a presentar. Israel Abreu, nuestro experto en finanzas y economía, tiene una primicia que quiere dar. Así que Israel, adelante, el programa es tuyo. Saludar a toda la amable audiencia del Rumbo de la Tarde y nada, llevarles la información relacionada con la reforma, la tan esperada reforma fiscal que fue aprobada en la ley 01/2012 y que gracias a la visita del Fondo Monetario Internacional, definitivamente estamos abocados a conocer esa posible reforma fiscal que esperemos que no sea una reforma tributaria y que mañana la abordaremos con más detalle en nuestra sección de economía y finanzas. Así que los dejo con el invitado. Gracias, Israel. Bien, gracias a Israel y a su techo panorámico de un vehículo moderno. Gracias, Israel. Después vamos a averiguar qué vehículo es ese. Le vamos a dar seguimiento, Valentín. Le estamos dando seguimiento. Gracias, Israel. Les escucho en el radio. Estamos con Johnny Pujols, miembro, una de las recientes adiciones del Comité Político del PLD, uno de los miembros más jóvenes, pienso yo, ¿verdad? El más joven, sí, o uno de los más jóvenes. El más joven es Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel es el más joven, pero tú eres uno de los más jóvenes. Tú, Juan Ariel y Rafael Paz, creo que son los tres más jóvenes al día de hoy. Sí, no, en el comité político del Partido de Liberación Dominicana. Johnny, si puedes subir un poco tu micrófono o acercarte más al micrófono para escucharte mejor. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Yo muy contento, encantado de estar con ustedes. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, te escuchamos un poquito mejor, un poquito mejor. Gracias por estar aquí. Sé que ustedes están ajetreados porque en estos días tienen un proceso intenso. De hecho, tengo entendido que la otra semana, el otro domingo, tienen elecciones para 39 secretarías, ¿es correcto? Correcto. El domingo 9 de mayo se van a elegir las secretarías. Las secretarías son órganos de trabajo del Comité Central. Y en el caso del PLD son fundamentales porque tienen un rol ejecutivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Congreso del Partido decide lo que se va a hacer en términos programáticos por los próximos 4 años, pero quien ejecuta son los organismos, dígase los comités intermedios, los organismos territoriales y también las secretarías, que son organismos sectoriales. Entonces, es importante que podamos agotar esa parte del proceso para entonces iniciar todo el resto del trabajo que nos queda este año, que es la transformación orgánica del partido, que es un mandato ya del Congreso, fue aprobado por el Congreso, pero que implica una enorme cantidad de trabajo. Y en eso básicamente estamos concentrados. Esta situación que está experimentando el partido, catalogada por muchos de los miembros como una persecución política, estos casos llevados a la justicia que tocan directamente al presidente del partido porque su jefe de seguridad ha sido detenido y perseguido penalmente, ¿no afectan de alguna manera la dinámica de trabajo de ustedes? Mira, Leila, no, en el sentido de que el PLD está muy consciente de que no podemos, primero, como tú acabas de decir, cada día todo el trabajo que se hace en el PLD al parecer está afectando o preocupando al gobierno y al partido de gobierno. Y lo que hemos sentido es que precisamente se trata de un ejercicio de persecución política, de la instrumentalización de la justicia al servicio de la política, algo que no esperábamos, sobre todo de un partido que prometió una justicia independiente. Pero los únicos procesos que se han levantado giran todos en torno a nuestro presidente, al presidente de nuestro partido y también expresidente de la República. Y se ve claro, hay una intención sañosa con respecto a eso. De hecho, me preocupa incluso más que la persecución que se hace contra el PLD, el tinte autoritario que está tomando el gobierno, porque de lo que se trata más recientemente es de callar todo aquel que pueda representar una amenaza. Hay una especie de terror político
que se está predicando desde el Estado. Es decir, la gente no sabe se le dice, si habla puede ser perseguido. Si se convierte en una opción de oposición importante puede ser perseguido. Y eso no solamente está pasando con el PLD. Fíjate lo que pasó con las jóvenes que estaban, podemos estar o no de acuerdo con la causa de las 3 causales, pero todo el mundo en este país tiene derecho a protestar y es un ejercicio que se respetó y que se ha respetado en los últimos 20 años y que costó mucho sacrificio. Y sistemáticamente primero se desacreditó a esas personas en el medio de un desalojo de madrugada y al otro día lo malo eran ellos, o sea, estaban sin permiso, se le acusó incluso de estar drogado. Entonces, nosotros tenemos que, son signos tempranos de un gobierno que se ha envejecido y que se está convirtiendo en autoritario muy rápidamente, porque persigue y desacredita al que entra en conflicto con ello en el terreno político. Y eso es muy preocupante, porque eso ya no afecta al PLD, puede afectar a nuestra democracia y puede afectar la estabilidad política del país. Al margen de todo eso y de lo que significa, el PLD va a seguir concentrado en su agenda porque nosotros, sabiendo eso, no podemos darnos el lujo de que el gobierno no ponga agenda, de que nos saque de lo que tenemos que hacer. El PLD duró 20 años gobernando y tuvo que dedicarse al gobierno, no se atendió el partido. Así que tenemos un partido que necesita atención y estamos atendiendo el partido. Ese proceso nos va a tomar lo que queda de año y eso no implica que no se haga oposición. Lo que sí estamos conscientes de que el gobierno no nos va a poner la agenda. ¿Están preparados para la posibilidad de que se produzca una acción de este tipo directa contra el presidente en algún momento, en cualquier momento? Contra el presidente Medina. Nosotros estamos esperanzados en que la sensatez va a impedir que una aventura como esa se produzca en este país. Ya hemos visto los resultados que ha traído ese tipo de comportamiento de parte del poder en otros países. Hermano, disculpa, escúchame que te interrumpa, pero ¿de quién usted espera sensatez? ¿De quién? Bueno, del gobierno, porque estamos en el medio de una pandemia. Y si no prima la sensatez. Del gobierno, sí, del gobierno hay que ser, teniendo nosotros una justicia independiente del gobierno. Yo no creo que haya una justicia independiente. La verdad es que no. No lo creo, porque todas las señales dan a entender. Fíjese, incluso los momentos que se escoge para iniciar o tramitar cualquier expediente, la mediatización, todo el aparato que se organiza alrededor de un proceso, implica que esto está muy bien dirigido desde el punto de vista político. Hay un sentido político que se le atribuye a todas las acciones que se están ejecutando actualmente. Y si eso que usted dice es cierto, incluso fíjate como Leila lo dijo. Y si eso que usted dice es cierto, hay un delay. Si eso que usted dice es cierto, ¿por qué el Partido de la Liberación Dominicana parece tan ausente, tan equidistante, tan al margen de los acontecimientos que se han estado suscitando en ese sentido? Porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene una responsabilidad primero de organizarse, eso es lo que estoy explicando, tiene una agenda que ejecutar, que además no es opcional porque es un mandato del Congreso del partido, tenemos que hacerlo. Y en segundo lugar, porque este país tiene muchos problemas y vienen más problemas, viene una reforma fiscal. Hay toda una situación que se está generando en torno a esa decisión del gobierno. Después de que el PRM en campaña fue el partido que habló de pruebas y más pruebas en la boca de su propio candidato, que es el presidente de la República, hoy se destapan diciéndole a la población que no tiene acceso a más de una prueba PCR al año. Eso tiene unas implicaciones enormes. Hace poco tiempo, mi esposa es médico y me contaba que una persona potencialmente con COVID positivo se fue ingresada a la UCI de cardiología porque no se le hizo prueba PCR y la prueba de antígeno a veces da falso negativo. Y cuando se vino a dar cuenta de que el señor era COVID positivo, podía infectar a toda la gente que estaban ahí.
pero eso para decir algo tal vez irrelevante frente a todas las otras consecuencias que implica eso. Además de que se va a comunicar por debajo la estadística de infectados de COVID. O sea, viene una situación muy difícil para el país y a eso se le está sumando la inestabilidad política. El PLD va a tener que escoger y lo que hemos escogido primero es salir en defensa del pueblo dominicano en los temas que son más importantes. Luego nos tendremos que, aparte de eso, dedicar a la reconstrucción y a la reorganización del partido. Yo creo que esas son las dos prioridades. Pero en paralelo, el partido va a fortalecer su labor de oposición, porque lo que dice Valentín, yo lo siento también, como un poco ausente, un poco bajo perfil, y como dice, sí, yo sé, están trabajando en el partido, a lo interno, eso se nota y se ve, pero el país está en medio de una pandemia, en medio de una crisis, muchas cosas ocurriendo, y es el principal partido de oposición, es la segunda fuerza política. Se nota como con sangre de maco, sí, Leila, nada le afecta. Sí, no, el PLD sí va a hacer oposición y se está haciendo desde el Congreso de la República. Por ejemplo, lo que pasa es que en nuestro país nosotros hemos predicado, hemos logrado determinada institucionalidad y tenemos que ser respetuosos de ella. Y el PLD ha sido bastante consecuente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una política de darle apoyo al gobierno en lo que se refiere a los créditos internacionales. Pero nuestros congresistas levantan la voz y se han estado manifestando en todos los temas que afectan a la nación. Y también el PLD ha comenzado a fijar postura frente a determinados temas. En la medida en que vaya ejecutándose el cronograma y el plan de trabajo que nos dio el Congreso, también vamos a iniciar a hacer oposición más fuerte en los gobiernos locales, con toda la militancia, porque lo que sucede es que tenemos que priorizar y estamos priorizando correctamente. Pero ¿por qué ustedes no se reivindican, no reivindican la propiedad en términos de cosión? ¿Por qué usted no reivindica la propiedad de Jenny Berenice y de Wilson Camacho? ¿Por qué ustedes no la reivindican? ¿Por qué ustedes fue que hicieron esa gente? ¿Por qué ustedes no lo exigen como propio? Porque ustedes hablan de justicia de verdad, la justicia independiente no existe, pero ¿por qué ustedes nos dicen no existe porque nosotros fuimos que lo formamos? No existe porque nosotros lo nombramos, no existe porque nosotros lo mandamos a Estados Unidos y a todos muchísimos sitios a formarse, no existe porque esa gente son de nosotros, pero están guapitos como otras personas. ¿Por qué ustedes no lo dicen eso? Yo creo que no, yo creo que hay gente que decide montarse en una ola y subirse, organizarse una agenda política en el marco de su función pública. Yo creo que eso es lo que está sucediendo con el Ministerio Público. El PLD sí hizo una gran reforma del Poder Judicial y eso está ahí, la historia no se puede borrar, uno puede decir lo que quiera, pero ¿cómo se nombraban los jueces aquí en 1995? Lo ponía el Senado y ya nosotros sabemos todo lo que ocurría, cómo se organizaba eso. La Escuela Nacional de la Judicatura, el Consejo del Poder Judicial, las altas cortes, toda esa institucionalización, toda esa institucionalidad fue creada por el PLD. De eso es que sí somos responsables. Luego, que la gente se salga de esos roles para congraciarse porque entiende que el momento político puede ser favorable, bueno, ya se tendrá que ver con la historia, porque la historia sí que es implacable y no hay prisa. ¿El PLD quedó conforme con la nueva composición de la Cámara de Cuentas? ¿Están conformes? ¿Se sienten cómodos? Mira, Leila, al final el partido de gobierno tiene mayoría en las cámaras. Así que nosotros ya estamos vamos a estar habituados a que el partido de gobierno prácticamente imponga. No ha habido consenso, pero por lo menos entiendo que las personas que se pusieron, vamos a darle el voto de confianza y a esperar el trabajo que puedan hacer. No emitamos un juicio a priori con respecto a eso. Pero yo sé que son militantes. Sí. Pero no sé si son militantes. Yo lo que sé es que son perfectos desconocidos, que no son personas que no son personas que tenían un perfil conocido de aportes, y entonces de repente este pro hombre de la República Dominicana debe estar en este puesto esencial
para lo que tiene que ver con el control en términos financieros del Estado y la determinación por medio de auditorías de acciones corruptivas o corruptas. Entonces, ¿de dónde rayos sacaron esa gente? ¿De qué gaveta? ¿De dónde lo desengavetaron? Porque ¿quiénes son estas personas? ¿Y cómo puede ser que el PLD también en ese aspecto se haya mantenido como tan tranquilo, como tan sangremaco? No ha dicho absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay algún tipo de connivencia, de contubernio? ¿Qué pasa con el PLD? No, lo que sucede es que no tenemos mayoría en el Senado. Eso es simple. Yo creo que eso es un ejercicio que se puede hacer. Usted se da cuenta de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, como te dije, es esperar el comportamiento que puedan tener esas personas al frente de esa responsabilidad. No vamos a emitir un juicio a priori con respecto a ellos, porque no queremos tampoco desdecirlo. Escúchame, está bien, vamos a empezar por el primer comportamiento que tuvieron. Nosotros hablamos de justicia independiente y hablamos de separación de poderes y separación bueno, en términos, el Código Procesal Penal habla de la separación de los actores procesales. Ahora bien, la primera conducta que exhibieron fue visitar a la Procuraduría General de la República. ¿Tú crees entonces que eso fue lo correcto? Ese fue el primer comportamiento y ese primer comportamiento no le despertó a ustedes, a sabiendas de que tienen que estar equidistantes, no le despertó a ustedes algún tipo de requemor. Sí, pero yo diría que eso fue hasta reciprocidad diplomática después de que la Procuraduría se metió en la Cámara de Cuentas. Porque eso pasó antes, ¿no, Valentín? Sí, claro, pasó antes y pasó con otra Cámara de Cuentas, pero lo primero que hace esta Cámara de Cuentas es como ponerse así, señor, aquí estamos a su orden, jefe, en la cultura así señoreada del país. Porque fue puesta por el presidente de la República. Esa Cámara de Cuentas fue puesta por el presidente de la República. Entonces, fue a ponerse a la orden. Sí, eso es evidente. Yo creo que eso se cae de la mata. Yo creo que eso es muy evidente. Johnny, recientemente, creo que fue, hoy estamos a jueves, fue principio de esta semana, el PLD trazó una línea partidaria clara a los legisladores con el tema puntual de las 3 causales. Y no obstante el partido trazó una línea partidaria, los legisladores en la Cámara de Diputados hicieron una cosa distinta, porque apenas 14 diputados votaron a favor de las 3 causales. O sea, 146 diputados, abrumadoramente fue un voto en contra de las 3 causales. Significa que el PLD, los demás partidos también, pero el PLD rechazó la línea de su partido. ¿Eso se entiende como desobediencia o como que el partido simplemente sugirió esa línea pero no se le impuso a sus legisladores? O sea, ¿eso se entiende como que el partido no tiene control? ¿Cómo qué se entiende eso? Mira, el caso de las 3 causales, el PLD tuvo la valentía de ser coherente primero con su prédica de los últimos años. ¿No? El presidente Danilo Medina observó el Código Penal 2 veces, o sea, es una posición oficial del PLD y hemos sido consecuentes con ella. Esperemos que ahora el presidente de la República, que dice que también esa es su posición, tenga el coraje de observar ese Código Penal y no promulgarlo así. Ojalá que haga lo mismo, porque Danilo sí lo hizo. Pero nosotros tenemos que saber que eso es un asunto de convicción íntima de cada persona. Y los legisladores del PLD, el PLD fijó la posición como partido. Yo creo que, como te dije, muy valiente, porque incluso una posición que lo pone de frente a algunos sectores. Pero nosotros no podemos obligar y además constitucionalmente tampoco podemos hacer que nuestros legisladores voten en contra de sus propias convicciones. Y sobre todo cuando no se trata de un tema político, esencialmente político, sino un tema que involucra incluso aspectos culturales y aspectos de creencias personales, espirituales, religiosas. Entonces, nosotros no podemos sancionar a ningún legislador por votar en la dirección de su propia creencia.
porque eso no es un desacato expreso a la línea del partido, es un problema de creencia personal. Ahora, sí, como partido dijimos en qué creemos, cuál es la posición oficial del partido. El PLD es un partido progresista y no podía estar del otro lado de la historia en un momento como este. Vi que ya salieron bueno, imagino que esta lista no está cerrada, sino que salieron precandidaturas, pero pueden seguir saliendo más. No es una lista cerrada, pero salieron como muy temprano, inusualmente temprano. ¿Por qué? ¿Esto responde a alguna motivación particular o alguna estrategia? No, lo que sucede es que el PLD primero terminó el Congreso. Los proyectos presidenciales existen. Eso es inevitable. Todo el que tiene una aspiración presidencial en su derecho va organizando su proceso, va organizando su proyecto, va recibiendo gente, se va comunicando. Entonces el comité político lo que decidió fue reglamentar eso y poner un cierto marco de acciones que están permitidas, un conjunto de actividades que se permiten y otras que no se permiten en un reglamento y darle la oportunidad a que oficialmente los precandidatos, bueno, los aspirantes, porque los precandidatos son definidos por ley en un periodo que todavía no ha llegado, pero los aspirantes, la gente que tiene intención de aspirar, aspiran a ser precandidatos. No son. Exacto. Aspiran a ser precandidatos, exactamente. Pues que tengan la oportunidad de recorrer el país, de hablar con su compañero, que su compañero lo puedan recibir y sobre todo de conectarse con la sociedad, más que con el partido, porque el partido está organizado en su propia agenda, irse conectando con los grupos sociales, ir organizando su agenda como proyecto, sin que eso afecte la dinámica que está viviendo el partido. No creo que eso sea algo negativo, creo que es positivo. Y además, lo importante es que se transparenta un proceso que como quiera ocurre. Así que yo creo que eso es muy positivo y como tú dices, no es una lista cerrada. Todo el que ha manifestado intención de organizar un proyecto presidencial en el PLD se le dio la oportunidad de iniciar ese proceso y no es limitativo. Si mañana aparece otro, supongo que también se le dará el mismo trato. Y no se corre el riesgo de que inicien campaña antes de tiempo y puedan incurrir en violación de la ley de régimen electoral. No se corre ese riesgo porque es que hay un reglamento que todos suscribieron que implica qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y el reglamento es más estricto que la ley. O sea, solamente se pueden hacer reuniones, se puede ir a programas. Hay un conjunto de actividades que están permitidas y son las que ellos están ejecutando, porque además son las que son posibles en este momento. No es posible otro tipo de actividad porque tampoco hay un ambiente para eso. El año pasado el partido perdió algunas personas que se fueron para la Fuerza del Pueblo. Ahora mismo, ¿cómo está eso? ¿Hay gente yéndose? ¿Hay gente volviendo al PLD? ¿Qué está pasando con la matrícula del partido? Hay gente volviendo al PLD. En ASO hace poco tiempo que vino una cantidad de compañeros que fueron recibidos por el presidente Danilo Medina. Hay gente que se ha acercado a nosotros y que quiere regresar a su partido, pero también tiene compromisos, incluso históricos, con personas con el liderazgo de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Y eso se respeta. Yo creo que lo importante es que ya quedó demostrado electoralmente frente a la opinión pública en todos los sentidos que el PLD es el partido, el líder de la oposición y el segundo partido mayoritario. Ahí no hay ninguna discusión al respecto. Entonces, vamos a esperar que pasen los días. Yo creo que la mayoría de los compañeros que se han desmotivado en algún momento o que se vieron comprometidos a acompañar otro proyecto en algún momento, van a regresar al PLD porque es que esa es su casa. Esa es su casa y eso les corre por la vena. O sea, nos lo dicen a nosotros, quieren volver. Y eso es normal y cuando el momento llegue, pues, lo vamos a recibir, sin duda. Johnny, gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Leila. Bye, bye. Y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Esto fue El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estaremos aquí mañana.
para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, les deseamos que tengan un muy feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.